Muy bien, nos trae muchas incógnitas en realidad. Vamos a partir del problema desde acá, ¿no? Desde la semana de la Como ESI. siempre. Claro, partimos planteando problemas siempre, ¿no? Sobre las importancias, Sí. sobre las necesidades, sobre las Celebramos, transformaciones. pero problematizamos también. Muy siempre. bien. Porque en la provincia de Buenos Aires, esta semana, desde el 23 al 27 de agosto, es la semana de la educación sexual integral en las escuelas públicas, privadas, religiosas o no, de toda la provincia. Es en el marco de la ley 26.150, que fue sancionada en 2006, que plantea que todas las escuelas tengan educación sexual integral, escuelas, jardines, primaria, secundaria, todos los niveles educativos tengan ¿Universitario también? No está bajo la ley esta. Claro. No, en realidad no, porque, sobre todo porque la universidad es un poco más autónoma, ¿no? Claro. Sí, no, y aparte la universidad como que tiene una formación más profesional y no tanto de sujeto civil y ciudadano como los colegios. Bien. Y bueno, entonces la provincia de Buenos Aires desde 2016 promulgó la ley provincial 14.744, que bueno, tiene el mismo fin, pero siempre en esta semana de agosto, cambian los días, obvio, pero en esta última semana de agosto, en todas las escuelas, jardines, es la semana de la educación sexual integral, donde todas las materias del colegio tienen la obligatoriedad de dar desde su rama educación sexual integral. La ley en sí dice que bueno, todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a recibir esta educación, pero bueno, como todos sabemos, es un trabajo que está articulado con centros de salud, organizaciones sociales y las familias, y bueno, es esta semana que se quiere reforzar esta idea, ¿no? Bueno, a lo que vamos a recordar siempre que hablamos de educación sexual en el programa, que desde jardín claramente no se habla de usar preservativo, de tomar anticonceptivos, sino que cada nivel tiene su fin, que son diferentes, o sea, va más allá de las relaciones sexuales, sino que también se explica el cuidado del cuerpo, el consentimiento, la diversidad, como es la formación de diferentes familias, que no solo son madre, padre, hijo, hija, sino que puede ser súper diverso. Entonces, bueno, se trata de poder formar a los niños, en este caso vamos a hablar de jardín un poco, en eso. Y bueno, lo que están haciendo es una semana intensiva de actividades lúdicas siempre en el marco de esto, donde bueno, te enseñan a cuidar tu cuerpo. Estuve mirando un par de videos donde se muestra las figuras humanas. Vieron que siempre a los niños se les pone el afiche con un cuerpo humano de un varón y una mujer, y claramente están como los muñecos, ¿vieron? No tienen pene o vagina, sino que es una curvita, no te muestran el cuerpo humano por completo, porque son niños, niñas. Claro. Pero a su vez hay un video que lo pueden chequear del Ministerio de Salud, de Educación. Que filma a los nenes en un jardín y le dice, bueno, la profesora, la maestra, les dice, ¿y estas partes qué son? Partes íntimas, te dicen los nenes. Porque se les enseña eso, que las partes íntimas son de ellos y que nadie se las debe tocar, excepto, bueno, sus padres para bañarse, bueno, cosas así, pero siempre bajo, que sepan que si otra persona de afuera no los puede tocar, que eso no se debe hacer y que son partes íntimas. Claro, como dejar en claro en ese proceso formativo, dejar en claro eso, digamos, ¿no? Sobre el respeto del cuerpo personal y mucha gente dice, ay, bueno, pero hablan desde el pudor. No es pudor, son niñas de 3 a 5 años que están en el jardín y se les debe enseñar de esa manera. Claramente se les enseña que hay un pene y una vagina y los niños y las niñas lo saben. Sí, pero crea sentido, digamos, claro. en los niños y las niñas, ¿no? A partir de eso. Sí, y además también se les muestra mucho esto en el jardín, pero también en el primer ciclo
la escuela primaria, fotos o imagen, bueno, esto es un nene y una nena que están haciendo, están jugando a las cartas, no sé, son amigos, bueno, qué sé yo, y se le muestra 2 nenas abrazadas y con corazoncitos arriba, y esto que son, y son novias, te dicen, como que a esa edad está completamente naturalizado que cualquiera se puede querer, que no hay una cuestión genérica y sexista como sí lo hay en los adultos y estereotipantes también. Y como lo hubo con nosotros también, claro, en la es infancia. Algo desde los adultos que se transmite a los niños y niñas. Y a esa edad vos ves la inocencia y te dices, son novias, como diciendo, ¿qué hay de malo? O sea, mira, tienen corazoncitos, se quieren, es amor, decía una. Y era muy lindo verlas. Y bueno, dentro de la escuela primaria también, cada materia se acopla a esto dependiendo siempre de la edad. Ya en los últimos años de escuela primaria se empieza a hablar de los cambios de la pubertad, de cómo aceptarlos, que muchas veces a nuestra edad era completamente pudoroso, que te salgan granitos, que te empiecen a salir pelos, la menstruación, qué hacer, qué rol tienen los hombres, porque muchas veces el hombre no se debe enterar, nos decían a nosotros, que vos estás menstruando, que una niña menstrua, que tiene pelos en la axila. Y en cambio ahora se enseña como que es natural, porque es 100% natural. Y estuve hablando con una profesora de música, no tuvo la oportunidad de mandarme audios, porque bueno, fue anoche medio tarde cuando me enteré que era la semana de la ESI, porque no es de público conocimiento. Me enteré porque mi hermano me comentó que estaban con la ESI en contabilidad y yo dije, ¿qué? Y dice, sí, es la semana de la ESI. Bueno, es algo que surgió cuando yo ya no estaba en la escuela. No, claro que además a nosotros por ahí estamos exentos de lo que se está charlando ahí, pero realmente esto que vos mencionabas, o sea, no tiene una difusión abierta, digamos, y pública sobre la semana de la ESI para problematizar no solamente en la educación, sino también en la sociedad en general. Sí, a mí me parece importante algo que mencionabas recién, Guille, sobre que la ESI en primera instancia tiene que ver un proceso de educación, obviamente porque es una ley que se aplica en el ámbito educativo, pero también tiene que ver con acceso a la información y acceso, sobre todo esto, a la información desde la salud, desde, tal cual. Más allá de la cuestión por ahí más personal, tiene que ver el acceso de niños, niñas y jóvenes al acceso a saber qué sucede con nuestros cuerpos, cómo cuidarse. Hay un montón de puntos claves en la ESI y sobre todo lo que a mí más me llama la atención y me parece que tiene como entre varios de los puntos, ¿no? Pero como buena la ESI tiene que ver con prevenir abusos. Eso que vos decías recién, les enseñan a los niños y niñas que su cuerpo es suyo y que no lo puede tocar ninguna persona, salvo estas particularidades, ¿no? De, cuando van al baño, depende de la edad, hay niños que no se bañan solos. Claro, exactamente. Pero poder prevenir cualquier abuso y que me parece que eso es lo importante, porque cuando el discurso de los que están en contra de la ESI te dicen con mis hijos no te metas, en realidad lo que están haciendo para que no se metan con tus hijos. Así. Claro, y es ocultar no solamente información, sino ocultar la posibilidad de que un niño o una niña no sean abusados. Hay un montón de casos que el abuso es intrafamiliar, hay otros casos que es por fuera de la familia, y me parece que está bueno poder empezar a generar no solamente el conocimiento y la información sobre ciertos aspectos de los cuidados sexuales y el conocimiento del cuerpo, sino también poder prevenir cualquier tipo de abuso o violación a los niños, niñas y adolescentes. Sí, ni hablar. Y bueno, esto que vos nombrabas viene de la mano con lo que me contaba esta profesora de música, que es profesora rural, que son pocos alumnos los que van, estudiantes, que son diferentes realidades las que se viven. Y me contaba que
la música siempre es una materia donde en la primaria pueden expresarse de diferentes maneras los niños. No solo es la música, sino que también bailan, se expresan desde otro lado que por ahí en matemática no pueden hacerlo. Y esto de que trabajaron mucho las emociones ayer con ella, porque dice, hay veces que, no sé, una canción te emociona y no se animan a demostrarlo porque se sienten como tontos. Vulnerados, digamos. Claro, ¿no? sobre todo los nenes, porque siempre se les enseñó que no pueden llorar, y las nenas que son medias boludas por emocionarse con alguna canción. Y bueno, trabajar mucho las emociones. Eran chiquitos, ella, no me acuerdo bien qué grado es, pero me dijo, bueno, son 8 o 9 años los nenes. Segundo grado debe ser. Sí, no sé bien, estoy como medio perdida con la primaria, che. Pero, bueno, y les hicieron dibujar, dice, había una cartulina que decía, bueno, los monstruos de las emociones. Dibujan las alegrías, qué sé yo. Bueno, y dibujaban monstruitos, cosa de poder identificar después en sus dibujos cuál de esos monstruos los atravesaba a ellos. Que primero que identifiquen, bueno, cuál es el monstruo de la alegría, de la tristeza, del enojo, del mal humor, bueno. Y todos dibujaban y pegaban ahí en el aula cuáles eran esos, y después, esto claramente no se hace en el momento, pero para después identificar mediante sus dibujos, que es muchas veces donde se expresan estas cosas, bueno, cuál es el monstruo que los atormenta a ellos realmente, porque muchas veces te dibujan un niño con una familia feliz, pero atrás siempre, son de público conocimiento, los dibujos que se publican desde psicología y todo eso, que, bueno, capaz que el sol tiene una determinada cara, los árboles tienen otra, la casa significa algo. Sí, o hay una persona que está medio lejos, digamos, claro, de ese núcleo más duro, eso más cercano, como que se comunica a través de eso, y no a través de las palabras, que muchas veces es lo grave también, ¿no? De no poder verbalizar, digamos, algunas situaciones de violencia que vive el niño, la niña, o inclusive las personas grandes también, ¿por qué no? O los adolescentes, que es una problemática, ¿no? Porque es esto que vos decías recién, bueno, cómo de alguna manera les adultes infieren sobre las emociones o sobre la comunicación de las emociones de las personas más chicas, ¿no? Es decir, bueno, esto de que vos mencionabas, si a los varones, por ejemplo, si llorás, estás siendo un maricón, por ejemplo. Sí, o no llores, no seas maricón, esos dichos. Claro, o si bailás, bailás... Tu masculinidad está siendo un poco más débil si vos estás llorando, digamos, ¿no? A las mujeres también tratarlas de tontas o tratarlas de sensibles, digamos, o estigmatizarlas ahí o ponerlas sobre eso por el hecho de expresar sus sentimientos, o poner al sentimiento, digamos, a la expresión del sentimiento como una cuestión solamente de mujeres. Sí, ni hablar. Muchas veces sucede eso y se ve expresado en estas cosas, en las emociones, en los dibujos, en la música también. Sí, mismo también da en los grados más grandes, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Me puse a pensar, en las escuelas rurales se juntan los años y se dan juntos, poner el primero, segundo y tercero. Y esas cosas. No, todas, porque son muy pocos estudiantes. Claro. Las escuelas rurales tienen una modalidad que se manejan adentro, porque capaz que hay un nene solo de primer grado y 3 en segundo, y bueno, los integran y se enseña como se enseñe, porque realmente no hay docentes que puedan y que quieran realmente ir a las escuelas rurales, porque es un sacrificio muy, muy grande lo que tienen que hacer realmente. Pero como es, bueno, también a los ciclos más grandes de la primaria, mediante emojis, bueno, dibujen el emoji que más usan, que más están usando en su WhatsApp, porque ya ahora los niños, niñas tienen todos celular y todos se comunican. Y bueno, dibujaban los emojis y los pegaron, bueno, ¿y esto qué significa? Y la carita con los ojos, con las lágrimas saliendo, sonriente, ¿qué significa? Bueno, y entonces, digo, no va más allá del poner el preservativo, que es lo que se dice Sí, lo siempre, meramente sexual. Sexual y reproductivo, sino que trabajan un montón de cuestiones que están buenísimos saberlas, y mismo yo me anoté un poco que hay materias ya en la secundaria como construcción ciudadana o de la ciudadanía,
ciudadanía política, bueno, tiene diferentes nombres, depende de la escuela. Se trabaja mucho sobre los vínculos afectivos entre adolescentes, no solo entre relaciones románticas, sino también entre familiares, entre amigos, amigas, eso que muchos los adolescentes llaman, bueno, mi amiga es una tóxica, mi amigo es re tóxico, no me deja juntarme con este, bueno. También se problematizan todos los vínculos afectivos, claro, y también las costumbres o tradiciones que tiene cada uno, sobre todo esto que veníamos diciendo, de que llorar es de mujeres, que el hombre si baila es menos hombre, bueno, todas estas cuestiones y estereotipos sobre todo se problematizan fuerte en esta materia, sobre todo también como tienen la función de crear ciudadanos civiles, se habla mucho sobre la discriminación y la conquista de derechos también, que es fundamental saber, bueno, siempre se trabaja desde la ley del SIDA promulgada en los 90, creo que 96, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y hay una ley que no me acuerdo bien el nombre, pero es en contra de la discriminación a las mujeres por cualquier tipo. Bueno, se trabaja mucho con esas leyes para que sepan que cualquier persona que sufra una situación de bullying dentro de la escuela o que sus derechos sean vulnerados puede defenderse. Claro, que sepa que existen herramientas, claro, digamos, una ley, es muy amplio pensar en una ley, sí, pero que sepan ya desde primero, segundo, tercer año de la secundaria que pueden defenderse de esas cuestiones y que es discriminación, que es... Sí, dejar de naturalizar, claro, que si... bardeás a alguien, es un chiste, o si no poner a la otra persona en un lugar de prioridad y decir, bueno, por más que para vos sea un chiste, la otra persona la está pasando mal, y que no existen ese tipo de chistes porque estás vulnerando la persona. Sí, y también que me llamó la atención porque cuando me comentaba mi mamá y mi hermano que habían tenido ese, yo dije, ¿cómo lo hacen? Tipo, en todas las materias les dan lo mismo. No, cada materia está adaptada para darles diferentes cuestiones. Por ejemplo, educación física habla mucho de... no los vas a poner a los pibes a hablar, porque en educación física quieren correr, quieren saltar, quieren descargar energías, ¿no? Bueno, pero desde las prácticas corporales, desde lo psicomotriz, que todos tenemos las mismas cualidades, pero sí o sí alguien tiene más fuerza, alguien tiene piensa distinto, hay gente que piensa las jugadas, hay gente que solo juega, hay gente que piensa en lo que están haciendo sus compañeros, tiene trabajo más en grupo, otro que en el vóley va a saltar y rematar solo. Se piensan todas esas cuestiones y se problematizan y se tratan de enfocar en, bueno, cómo es cada uno dentro de la cancha, por ejemplo, para determinar algún problema. Realmente no sé bien cómo es porque no soy profesora de educación física, pero bueno, se habla también de las nuevas propuestas que trae esta materia. Me imagino que dentro de la educación física también lo que hacen es dejar ese discurso ortodoxo que en su momento era, bueno, las chicas juegan al vóley y los hombres juegan al sobre todo eso, al fútbol, porque los hombres tienen más fuerza o son más del fútbol o son más habilidosos con las piernas y las mujeres siempre estuvo ese discurso o sos machona. Exacto. Si jugás al fútbol sos machona, eso existía en la época donde yo iba al colegio. Y estas nuevas propuestas hablan de estas oportunidades, de que todos y todas hagan el deporte que quieran, o si el profesor hoy dice, bueno, vamos a jugar al béisbol, yo jugaba al béisbol en la escuela, bueno, se juega todos juntos en grupos integrados, varones, mujeres, como quieran, pero siempre integrados y que dejar de tener la idea de, bueno, el gordo al arco, el flaquito que es más alto va adelante para meter el gol en el fútbol, las mujeres, bueno, las ponemos atrás para que defiendan, total corremos a los hombres, sino que empezar a integrar y formar equipos realmente desde la educación física a través de esto, lo psicomotriz. Que capaz no lo sabés, pero se me vino ahora la pregunta. ¿Educación física sigue siendo separados entre hombres? Eso depende de cada colegio. Sí, depende de cada uno. No, porque yo me acuerdo que cuando yo iba al secundario era una cuestión de, como era una actividad muy de contacto y muy de los cuerpos,
para no tener tipo ningún problema, nos separaban entre mujeres y hombres. Sí, yo tuve también un año porque separada. porque las clases eran fútbol y bueno, nosotros jugábamos al handball, al vóley. Sí. Obviamente que, digo, después en la práctica creo que nos recontra matábamos nosotras jugando al handball porque éramos hiper competitivas y los chabones, o sea, digo, en esta contraposición de, no, bueno, las mujeres son más desligadas y los hombres son más bruscos, digo, no existía por lo menos ni en hablar. de educación física. Creo que depende de cada colegio. Recuerdo que porque no hay desde nada mi mejor que hacer experiencia- actividad física en conjunto. No, ni hablar. Porque también, digo, conoces a la otra persona desde otro lugar también. Eso es lo que pasaba. Con esta perspectiva que Guille mencionaba recién, ¿no? De la integralidad, también de los roles dentro de algún tipo de deporte, pero también desde la práctica misma, es decir, bueno, integrar realmente a hombres y mujeres en una misma actividad para problematizar algunas cuestiones también que tenemos arraigadas culturalmente, es decir, bueno, esto que vos mencionabas, ¿no, Lau? Lo que tiene que ver con que, bueno, los hombres son más bruscos para jugar, las mujeres no, y realmente eso es totalmente subjetivo y además no es algo que esté comprobado así, digamos, ¿no? No, y aparte poder también trabajar, poder sé. trabajar de esa integralidad habla también sobre una perspectiva, digamos, y un horizonte para, bueno, empezar a también plantear estas cuestiones del respeto hacia la otra persona en todos los ámbitos, tanto en el respeto físico como en el respeto psicológico, verbal, digamos, ¿no? Para obviamente garantizar una mejor pasantía en la educación y obviamente construir una sociedad mucho más integral, mucho más respetuosa, ¿no? Como que me parece que debería ir por ahí. Yo tengo recuerdo, hasta que yo salí del colegio, nosotros teníamos educación física separados, hombres por un lado, mujeres por otro, y mi hermano que tiene 16 años también tienen educación física separados ahí en Chubut. Por ahí sí depende de algunos. Creo que dependen 100% de los colegios, sí. eso, y de los profesores. Sí, de la metodología que cada uno. Que cada metodología, recuerdo que en el momento, yo estuve 2 meses separada de los varones, sobre todo porque éramos 8 mujeres nada más, no es que éramos... Claro. que éramos Muchas veces tantas. pasas por eso, digamos, Claro. por las cantidades, Sí. pero realmente se debería plantear, digamos, una Sí, forma también creo, estructural. ahora que estábamos charlando, que la separación de hombres y mujeres en educación física también tiene que ver con el tema de los docentes. Por lo menos yo tengo el recuerdo desde ya a partir más o menos de 7º, 8º grado, ya cuando te empezás a desarrollar, empezás a tener docentes mujeres en educación física y los hombres tenían docentes hombres. Ah, mira. Bueno, nosotros lo usábamos de excusa, teníamos docente hombre y decíamos, ay no, hoy estoy menstruando, no hago nada. Claro. El chabón no sabía qué era lo que pasaba con nuestros cuerpos y no hacíamos nada. Tal cual. Éramos, Y que eso o es no una sé si no problemática sabía, por eso. igual, o no sé si no sabía, pero Nos también da la un cuestión nivel- del pudor sí, de decir, sí. bueno, no le voy a decir nada, porque no sé, o sea, Claro. como la cuestión de la incomodidad también de los docentes Sí. en ese momento de... Que esto también es algo para problematizar, pero siguiendo por el tema de los cuerpos, otra materia que también lo trabaja mucho es artística o arte, no sé cómo será en cada colegio. En las escuelas públicas siempre en un determinado año o hay arte o hay música. Particularmente tuve arte, es un año solo, o dos creo. Bueno, y se problematiza esto, la expresión y la reflexión desde el arte, el dibujo, la libre expresión a la hora de dibujar o pintar, y qué rol tiene cada uno al momento de plasmar en su dibujo, ¿no? Nosotros, me acuerdo que dibujábamos todo abstracto y no entendíamos, porque yo estaba feliz porque no sé dibujar, entonces era triangulito, circulito, ta, y había compañeros que los pintaban muy oscuros, otros que los pintaban Bueno. muy coloridos. Me acuerdo que mi Eso cosa también, tenía colores porque no sabía hacer nada, nunca fui muy dotada del arte. Y eso también reflejaba mucho, pero ahora también a la artística se le incorpora el arte, la literatura, el arte, desde la danza, sea folclórica, sea clásica, sea teatro, empezar a interpretar eso y bueno, qué rol tiene cada compañero o compañera que va a actuar una determinada obra de teatro. Por ejemplo, yo en mi escuela,
soy súper, hablo desde la experiencia porque sí, está quiero bien, comentarlo, pero siempre, jamás tuvimos problemas de las mujeres actuar de hombres y de los hombres de mujeres. Era como que invertíamos roles y no desde la gracia, sino desde una responsabilidad. Poner, yo he actuado de varón miles de veces porque los varones no querían actuar y como era grandota, bueno, te pintaban el bigote, la uniceja y arrancaba. O sea, y actuábamos como varones, pero nosotros no teníamos la gracia, o sea, de hacerlo burlándonos, pero tampoco sabíamos cómo interpretarlo, y mismo los varones, a la hora de actuar de mujer, digo, de viejita, me acuerdo que una obra de teatro, La Nona, no sé si la tienen, se dan en todas las escuelas públicas, bueno, uno de los compañeros hizo La Nona disfrazado así de viejita, y era como que tampoco sabía hacerlo y la gente se burlaba, los docentes se reían pensando que nosotros lo hacíamos desde la burla, y en realidad lo hacíamos porque para nosotros era actuar, era parte de teatro, de arte, y eso también es para problematizarlo en cómo, viene desde arriba, cómo hay que formar a los docentes y también comunicar a través de todo el ciclo de la escuela, porque nosotros actuábamos frente a toda la escuela y la escuela se nos reía como diciendo ¿qué están haciendo estos flasheros? Y en realidad nosotros como teníamos arte actuábamos desde la responsabilidad. Pero bueno, todas las materias tienen su rol, por ejemplo ciencias sociales tienen el rol que estamos haciendo nosotros de problematizar, ciencias naturales habla desde lo biológico, pero también desde la diversidad biológica, desde que ya no es meramente binario, sino que habla de género, de identidad sexual. La literatura te habla, también te hace identificar personajes que puedan ser disidentes, que puedan tener algún conflicto de personalidad, que puedan tener una depresión, una alegría excesiva, la filosofía ni te cuento. Bueno, atraviesa todo el ciclo educativo, pero hay que problematizar seriamente porque es solo una semana y si bien hay una materia en 1 o 2 años que es salud de adolescencia, pero debería ser transversal, digamos, todas las materias y que debería estar, creo yo, ¿no? Desarrollada en toda la currícula de toda la materia para ir abordándolo, digamos, que todo sea con esa perspectiva, ¿no? La problematización. Sí, y que por ahí cuando uno dice eso, la gente se imagina de que solamente en las currículas vas a estar hablando de eso, pero en realidad yo creo que tiene que ver con la formación docente también. Sí, de con que los perspectiva docentes, de género es. Claro, que los docentes también sean, esto que vos mencionabas recién de, se reían de nosotros, o mismo hay docentes que muchas veces, no es para caerle a los docentes, porque tiene que ver con lo que vos decías recién, tiene que ver con una cuestión cultural, que va más allá, pero digo, que los docentes puedan entender y saber que dentro del colegio, que dentro del aula son un lugar que de contención, son un lugar también donde son la figura de autoridad y también muchas veces de ejemplo. Sí. No solamente digo porque son docentes y tienen una capacitación y muchas veces ves al docente enfrente de un aula y tenés esa referencia así como lo puedes tener con tu madre o con tu padre. Sí, pero no vamos a negar que un docente o una docente muchas veces para uno adolescente es una referencia. No, y mismo en estos... uno pone sobre el docente, digamos, ¿no? un grado de admiración en algunas cuestiones. Me parece que la perspectiva de género en cuanto a la docencia es sumamente importante. Sí, y me parece que en esto, particularmente, me parece importante el rol que tienen los colegios y las instituciones, no solamente el colegio educativo, sino también otro tipo de instituciones, como pueden ser las deportivas, no solamente de tener una visión, o sea, una formación en materia de género, porque sí, sino porque muchas veces son el único lugar de contención de los niños y adolescentes. No todos tienen la misma situación familiar, no todos tienen la misma capaz apertura dentro de sus hogares y que por ahí encuentran un refugio en estas instituciones, particularmente estamos hablando del colegio o de la escuela, y que muchas veces, parte del rol del Estado, y obviamente, más allá del derecho a la educación, el derecho a la información, también está bueno que repensemos el lugar de la escuela como lugar de contención de estos niños, niñas y adolescentes, porque no sabemos tampoco en qué situaciones están en sus hogares. Mismo se ve muy reflejado
en comparación y con esto cierro, a cuando nosotros éramos adolescentes en etapa escolar, que ahora no necesitan salir del closet los pibes, las pibas, más que con los padres. Los amigos y las amigas lo tienen súper naturalizado. Hay pibes, bueno, mi amiga se comió a su amiga, hay cosas que pasan, le estoy mirando el culo a ese pibe. No tienen el pudor que teníamos nosotras antes de decirle a una amiga que estás re linda y los varones decirte, che, qué piola te queda ese pantalón, o siempre hubo ese pudor de, ay, a ver si soy puto. Claro, sí, y sí, ahora como que los pies lo tienen súper naturalizado. Y me pasó algo re raro que a mí, cuando yo siempre tuve muchos amigos varones, porque éramos muy pocas mujeres en la escuela, en mi año, y cuando iba a jugar al tenis con los pibes era como, ¿vas a ir con todos los varones? Y sí, qué sé yo, son mis amigos, yo no lo tomaba como algo malo, sino que eran mis amigos, son mis amigos hasta el día de hoy. Y el otro día mi hermano me invita a jugar al pádel con sus amigas, y él era el único varón. Y el chabón se cagó de risa, no estaba en la posición de, uy, que estábamos nosotros antes de, van a decir que soy remachona, y él no estaba en la posición de, a ver si piensan que soy puto. Sino que se cagó de risa, o sea, se divirtió porque son sus amigas. Entonces, esas cosas cambian a través de la formación. De que estás interactuando con una persona, digo, más allá de lo sexual o de lo genérico. Por eso. Y va mucho en esta formación que se les da en la escuela, que les tienen muchísima contención gracias a la educación sexual y gracias... Está bien, estamos problematizando aunque solo una semana, pero gracias a estas iniciativas que tienen las escuelas públicas, públicas, privadas también, pero no sé... Sí, que viene del Estado y que viene de la pelea la constante. ley es en todas las escuelas públicas y privadas, pero no sé si en las privadas realmente se implementa, así que nada, celebrar estas cosas de estas nuevas generaciones que están viniendo súper deconstruidas y naturalizando cosas que antes eran pudorosas. Sí, muy bien. Muchas gracias, Villa, por compartir. Me parece que esta reflexión sobre la educación sexual integral, sobre la implementación y el tratamiento en la educación pública es sumamente importante y está bueno debatirlo y problematizar esto, digamos, de que no solamente sea una semana, sino que sea algo transversal y que permanezca a lo largo del tiempo en la currícula educativa y que realmente se implemente en todos los ámbitos educativos, no solamente en el público y en los primeros niveles, sino en todo.